Bienvenidos al programa número 428 de Economía en Breve del 31 de agosto del 2025. A finales de la semana tuvimos un evento que puede ser muy relevante y representa otro cambio fundamental en el entorno económico global. Una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos determinó que el presidente Trump excedió su autoridad al imponer aranceles mediante una ley de emergencia, ya que el estatuto que utilizó pues no le confiere esa autoridad y tampoco recibió la autoridad delegada para ello por parte del Congreso. No obstante, la Corte dejó los aranceles activos en lo que el caso se resuelve, lo que mantiene la incertidumbre en un tema que involucra billones de dólares y que podría tener que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia, sin estar claro qué es lo que sigue en este asunto. Una de las respuestas que me llamaron la atención a esta determinación fue la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicando que esto conduciría a una vergüenza diplomática peligrosa que socavaría las pláticas comerciales. Miren, lo que está en juego en Estados Unidos es si un presidente como Trump puede pasar por encima del orden establecido, es decir, de las leyes, para hacer lo que él quiere. Y en el caso de los aranceles, pues me parece claro que se excedió, aunque ya veremos qué deciden después las cortes. Y las consecuencias de sus acciones pues están teniendo impactos muy considerables sobre la economía y diría sobre la vida en general en el mundo. Otra noticia relevante que sirve como ejemplo del proceder de Trump tratando de maniobrar, por decirlo de alguna forma, alrededor de la ley, fue el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, argumentando que incurrió en un fraude hipotecario. La gobernadora no aceptó la decisión de Trump y lo está demandando de regreso, argumentando que pues no tiene la facultad para despedirla. Más allá del tema legal y de las atribuciones que efectivamente pueda tener el presidente, el meterse con la independencia del Banco Central es algo que tiene preocupadas a muchas personas en los mercados, ya que la autonomía es considerada fundamental para que un banco central pueda hacer su trabajo. Y como lo dice esta nota de Bloomberg, la pelea de Trump con la Fed sacude los cimientos de las finanzas globales. Estas dos notas nos dejan ver que las instituciones de Estados Unidos pues están comenzando a reaccionar ante el comportamiento avasallante de Trump y ya veremos si logran contenerlo. Por lo pronto, pues hay nueva incertidumbre en torno a lo que va a pasar con el tema de los aranceles y vamos a ver cómo reaccionan los mercados financieros ahora que empieza el mes de septiembre. Y hablando de la Reserva Federal, en la semana se publicaron datos en Estados Unidos importantes, especialmente el indicador de inflación, que es más relevante para las decisiones de política monetaria, que me parece que le está dando la razón a Powell y a la Fed en su actitud prudente y que han decidido mantener la tasa de interés sin cambio a pesar de todas las presiones que están enfrentando por parte del presidente Trump. Como les decía, en la semana se dieron a conocer las cifras del índice de precios del gasto personal en consumo que excluye alimentos y energía, el llamado PCE Core, que pueden ver aquí en esta gráfica, con los resultados del mes de julio, pues que fue un resultado muy fuerte en términos de inflación, ya que fue 0.27%, que si bien se esperaba ya en 0.3%, como pueden ver aquí respecto a los meses de julio de años anteriores, pues estuvo bien por arriba, casi el doble de lo que sería usual para este periodo, que sería más o menos 0.14%. A tasa anual, como ven en esta siguiente gráfica, pues el indicador está repuntando, ya va en 2.9% y se puede ver aquí al final que pues después de la baja tan importante que presentó en años anteriores, en el 2024 se detiene el descenso y ya en los últimos meses se está empezando a repuntar. Hay que recordar que la meta oficial de la Reserva Federal es 2% y está en 2.9% este indicador, entonces pues no son buenas noticias. Si vemos el comportamiento mensual de este indicador de inflación, que es lo que tenemos justo aquí en esta gráfica, y vemos el último resultado, en donde la línea amarilla que pueden ver aquí es donde podemos ver en qué nivel se encuentra y compararlo contra lo que se ha observado anteriormente,
pues resulta claro que está en un nivel pues muy por arriba de lo que sería usual, de lo que teníamos antes de la pandemia. Solo hay 2 piquitos que se ven por ahí por arriba de este nivel que se observó ahora en julio. Y esto quiere decir que la inflación pues no se está comportando acorde a lo que se esperaría para alcanzar la meta que persigue la Reserva Federal. Para que eso ocurriera, este indicador tendría que estabilizarse, es decir, tendría que mostrar varias lecturas pues en un nivel que sea compatible con lo que se observaba antes de la pandemia, es decir, cerca de 0.12, 0.14%, y estamos muy por arriba y van a llevar pues varios meses para que este indicador se estabilice en estos niveles. Entonces, por lo pronto, la inflación pues sigue presentando malas noticias, sigue dándole la razón, me parece, a lo que está haciendo la Reserva Federal, que debería seguir esperando. Pero vamos a ver ahora en la edición de septiembre, ya que pues con todas las presiones que ha habido por parte de Trump y con las bajas que se están dando en algunos indicadores del mercado laboral, pues mucha gente en los mercados empieza a descontar que la Fed va a bajar las tasas. Nuevamente sería recomendable que las mantuvieran. Normalmente el objetivo de estabilidad de precios lleva prevalencia, lleva mano, es más relevante ya que el objetivo de creación de empleos, porque es una condición necesaria para que la creación de empleos pueda ser la más alta y la más sostenible posible, pero vamos a ver qué ocurre. Regresando al reporte de ingreso y gasto personal, en julio el ingreso personal creció a buen ritmo, 0.4% observado nominal, que es acorde a lo que se estaba anticipando en los mercados. En esta gráfica pueden ver los datos reales, es decir, en billones de dólares del 2021, y pueden ver cómo julio tiene una ligera mejoría respecto a los 2 meses previos, entonces diría que fue un buen resultado. El gasto personal en consumo creció 0.5% en julio, en línea con lo que se esperaba, es un crecimiento fuerte. Estos son los crecimientos nominales. En la gráfica pueden ver los datos reales en billones de dólares del 2021, y aquí también el consumo pues repuntó respecto a los 2 meses previos y fue una buena lectura como proporción del ingreso. El gasto personal en consumo se ubicó arriba del 80%, ha estado subiendo un poquitito, se mantiene en niveles elevados. También en la semana en Estados Unidos se publicaron las cifras del PIB del segundo trimestre en su primera revisión, que pueden ver ustedes aquí. Las últimas 2 columnas es el segundo trimestre, lo que se había anunciado y lo que ahora se publica en la revisión. Hay algunos renglones que es donde se concentran la mayor parte de estas revisiones, o digamos las revisiones más importantes. El PIB en general se revisa al alza de 3% a 3.3%, esa es una buena noticia. Al interior del consumo se observan algunos cambios. Resulta que el consumo en bienes durables pues creció a un ritmo un poco menor, pero el consumo en bienes no durables creció a un ritmo mayor. Y la inversión en equipo que pueden ver ustedes aquí se revisa pues fuertemente al alza. A pesar de ello, pueden ver estos vaivenes tan notables que se dan en algunos de los renglones, como es el caso de la inversión privada, que de todas formas cayó pues 13.8%. También en el renglón de importaciones hay una caída muy relevante. Esto me parece que se explica por las reacciones que está generando la incertidumbre debido a los aranceles que está tratando de implementar el presidente Trump. Pasando a los mercados financieros en la semana, pues tuvimos una caída en nuestro promedio de 10 índices accionarios, como pueden ver aquí, de 0.5%. Hubo principalmente reducciones, algunos índices de los que seguimos tuvieron ligeros incrementos, pero en lo general prevalecieron las caídas en la semana. En esta ocasión termina ya el mes de agosto y presentamos también en nuestra tabla cuál fue el rendimiento de los diferentes mercados observado en el mes de agosto. En lo general, pues fue un mes bastante positivo, con el promedio de los 10 índices que seguimos ganando 2.2%. En esta siguiente gráfica podemos ver justamente cómo ha venido evolucionando en los últimos 2 años y medio, poquito más, el promedio de los 10 índices que seguimos. En el año habría alcanzado, en lo que va del año, habría alcanzado 12.4% de aumento. Si algunos índices en especial, como aquí pueden ver el Standard & Poor's 500, pues rompió durante agosto niveles máximos históricos, los 6.500 puntos los superó. En lo que va del año lleva una ganancia de 9.8%. Y miren, estos niveles que se han alcanzado en los mercados pues no dejan de sorprenderme.
sobre todo porque no parecen corresponder a lo que está pasando en el entorno económico, en el entorno mundial, con toda esta incertidumbre que hay ante los cambios en la política económica de Estados Unidos, cambios muy abruptos, y que los mercados estén registrando estos niveles, pues me llama la atención, como que están de alguna forma disociados de lo que es la realidad. Y el problema es que cuando las narrativas cambian y los mercados se dan cuenta de que la realidad pues no es la que esperaban, es cuando vienen estos ajustes tan abruptos como los que ya hemos visto pues de entrada este año, ¿no? Con el tema de los aranceles de Trump. Por otro lado, la bolsa de valores en México pues tuvo en la semana una baja de 0.9% y, como pueden ver aquí en nuestra gráfica, terminó en los 58,709 unidades. Viendo el desempeño de la bolsa en los últimos 2 años y medio, un poquito más, pues podemos notar los fuertes vaivenes que ha estado presentando, y recientemente con un rally muy importante que lo ha llevado a niveles pues máximos, que ya rompió los 59,000 puntos. Y me pregunto en qué momento puede venir una corrección importante. Creo que habrá que estar pendientes. Los meses de septiembre y octubre suelen ser meses donde se presentan estos ajustes muy fuertes, porque es donde los analistas, los inversionistas, la gente que toma decisiones en los mercados, empiezan a enfocarse ya no en el año que terminó, sino en lo que viene para el año que sigue, y cuando las noticias no son buenas es cuando se pueden dar este tipo de eventos. Habrá que estar prevenidos. Por otro lado, el tipo de cambio pues estuvo bastante estable en la semana, como pueden ver aquí en nuestra gráfica, y terminó en los 18.68 pesos por dólar. Si vemos el desempeño de los últimos años del tipo de cambio, pues podemos notar gran volatilidad, pero sobre todo en los últimos datos, en los últimos meses, pareciera ser que el tipo de cambio ya alcanzó un nivel que parece ser un soporte importante cerca de los 18.50 pesos por dólar. No ha logrado bajar más allá de estos niveles, y pues más bien podría en las siguientes semanas, meses, reaccionar y regresar a niveles un poco más elevados. Pasando a los indicadores económicos de México, pues esta semana hubo varios, comenzando por las cifras de la balanza comercial, que miren, me llamó la atención ver algunos análisis, sobre todo de los medios, que hablaban de que se estaban desacelerando las cifras de algunas exportaciones e importaciones, y que eran malas noticias, y mucho depende de cómo estemos viendo los indicadores, ¿no? Y si vemos en este cuadro que el comercio, que es la suma de exportaciones e importaciones, pues fue todavía mayor al del año pasado, eso quiere decir que los resultados no fueron malos. En esta siguiente gráfica podemos ver justamente cómo ha evolucionado el comercio total de nuestro país. Vean aquí el último resultado del mes de julio, un crecimiento de 2.8%, por arriba de lo que observó hace un año, y es un nivel elevado. Entonces pues esta es una buena noticia. Si vemos las exportaciones de manufacturas no automotrices, que alcanzaron aquí un nuevo máximo de 36.5 miles de millones de dólares, con un crecimiento fuerte anual de 11.7%, este renglón, este sector se está comportando bien. En parte puede ser por todas estas distorsiones o impactos que está generando los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, pero por lo pronto es un buen resultado. En cambio, y en contraste, las exportaciones automotrices que pueden ver ustedes aquí, pues registraron 15.9 miles de millones de dólares, lo que representa una caída de 7% respecto a lo que observaron hace un año. Entonces aquí el resultado no fue bueno. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital no petroleros, a pesar de que repuntan fuerte en el mes de julio, pues respecto a hace un año, pues quedaron 2.1% por debajo. Las importaciones de consumo repuntaron de forma importante, alcanzando 7.4 miles de millones de dólares, tasa anual de 3.4%. Vean cómo crecen en julio las importaciones de este tipo de bienes. Creo que esto también se explica por la reciente apreciación del tipo de cambio, que abarata las cosas que le compramos al exterior. Y por otro lado, las importaciones de bienes intermedios no estuvieron nada mal, crecieron 2.9% a tasa anual, sumaron más de 40 mil millones de dólares. Esto pues, es una buena noticia que sugiere que la actividad económica pues, no está tan mal en el mes de julio, aunque aquí estamos viendo señales muy curiosas en diversos indicadores. Las importaciones petroleras presentaron una caída de 7.1% a tasa anual, esto es respecto a
el mes de julio del año anterior y sumaron 4,000 millones de dólares. También en la semana se publicaron las cifras de producción de petróleo crudo, que pues nuevamente es un dato muy malo de 1.38 millones de barriles diarios y como pueden ver aquí en la gráfica se ha desplomado la producción de petróleo en nuestro país. Muy lamentable lo que está pasando en Pemex. También en la semana se dieron a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde la atención usualmente recae sobre la tasa de desocupación que pueden ver aquí, que repuntó un poquito a 2.8% en cifras originales, pero en las cifras desestacionalizadas se quedó en 2.6%. Y vean cómo pues en los últimos 2 años y medio prácticamente no se ha movido esta tasa, lo cual es muy curioso porque la actividad económica sí ha perdido mucho ritmo y parece que esta tasa no está reconociendo esa pérdida de dinamismo. Algo está pasando con los indicadores cuando tenemos este tipo de variables que deberían estar reaccionando a lo que pasa en la economía, pero esto no está ocurriendo. Y déjenme plantearles una hipótesis. Hay que recordar que esta tasa es el porcentaje de la gente que se considera ocupada, es decir, que trabajó 1 hora a la semana durante el periodo de la encuesta como proporción del total de la población económicamente activa. Entonces, a lo mejor lo que está pasando es que llega el entrevistador del INEGI por ahí en algún estado de la República y ve a una persona en la mañana muy ocupada barriendo su banqueta y le pregunta, oiga, ¿lo puedo distraer con una encuesta? No me molestes que estoy muy ocupado, le contesta la otra persona y entonces a lo mejor el entrevistador dice, está ocupado y ya lo califica así en la encuesta. Bueno, desde luego es una broma, pero lo que no es tan broma y es lo que habría que estar pensando es cómo se están viendo afectadas todas estas estadísticas que tenemos para entender bien en qué medida siguen reflejando bien lo que está pasando con la economía. Regresando a la ENOE y otros de los indicadores que nos presenta esta encuesta, pues la población ocupada subió de forma importante en julio a 60.8 millones de personas que trabajan por lo menos 1 hora a la semana, pues esta es una buena noticia. Sin embargo, y en contraste, y como podemos ver en esta siguiente lámina que preocupa, pues la tasa de informalidad laboral se disparó en el mes de julio, quedó en 56.1%, es un nivel muy elevado, el más elevado que pueden ver aquí en la gráfica, prácticamente de los últimos años. Pues preocupa la forma en que esto está repuntando. Y el problema es que en la actividad informal pues es donde hay más baja productividad y no son buenas noticias para la actividad económica en lo general. Y el número de personas desocupadas del mes de julio fueron 1.734.000, que como pueden ver en esta gráfica es el dato más elevado desde pues prácticamente un año atrás, desde agosto. No, de hecho desde septiembre del año pasado, entonces fue un indicador bastante malo. Por otro lado, Banco de México presentó su informe trimestral donde nos presenta una lectura muy completa de lo que está pasando con la economía, pero la atención recae siempre en sus pronósticos y en esta ocasión están revisando al alza el pronóstico de crecimiento del PIB para este año y para el que sigue, como pueden ver aquí en esta tablita extraída del reporte. Para este año, en el trimestre anterior, habían pronosticado 0.1%, ahora el pronóstico puntual es de 0.6%. Para el año que viene traían 0.9% hace un trimestre, ahora lo revisan un poquito al alza en 1.1%. Si bien la revisión representa una mejoría, los pronósticos de este año y del que sigue siguen siendo bastante malos. Estamos hablando de una economía que está pues muy débil, si no es que francamente estancada. Y también en el reporte presentan la revisión que hacen de sus pronósticos de inflación respecto al trimestre previo y están subiendo su trayectoria esperada. Aquí pueden ver para el índice general de precio al consumidor y pueden ver los pronósticos. Y también si vemos para la inflación subyacente, pues suben la trayectoria pronosticada para estos precios. Me llamó la atención esta gráfica que pueden ver ahí en el informe de Banjico, ya que es el porcentaje al interior del índice subyacente de cuáles son los precios, los renglones que están creciendo por arriba de ciertos niveles. Y vean cómo, por cierto, me parece desafortunada esta
desagregación que hacen, porque en este color entre rosa y color melón que podemos ver aquí, son los precios que están creciendo más del 3, pero menos del 5%. Sería más útil tener los renglones que están creciendo entre el 2 y el 4%, que es el rango de variabilidad. Creo que eso daría una mejor lectura, pero bueno, así es como lo presentan ellos. Y entonces los que están creciendo por arriba del 5% están en la franja roja clara y roja oscura. Y vean cómo es un porcentaje bastante elevado todavía de los precios que está creciendo por arriba de lo que deberían. Y esto me parece que es una señal de que hay presiones de demanda, de que no está contenida la inflación subyacente y debería de llamar a la prudencia en las decisiones de política monetaria, pero ya vimos que 4 miembros de la Junta están muy encarrerados para seguir bajando la tasa de interés. También en la semana se da a conocer el informe de finanzas públicas del mes de julio, que presentan resultados muy curiosos, francamente, porque por un lado estamos viendo que, bueno, sí, los ingresos de Pemex siguen cayendo de forma estrepitosa, pero está creciendo con mucha fuerza la recaudación, tanto por el impuesto sobre la renta como por el IVA, como pueden ver ustedes aquí en este cuadro, creciendo a tasas en el total de lo que va del año de enero a julio, de 7.1% el ISR y 8.3% el IVA. Son tasas fuertes que no hacen mucho sentido con lo que está pasando con la actividad económica, con la creación de ingresos, el crecimiento y con el consumo. Entonces llama la atención. Y por otro lado, en los gastos podemos ver aquí, y esto es muy triste, la forma en que se ha desplomado el gasto en inversión. Desde luego es el renglón más fácil de recortar y se está recortando. Vean los montos, más de 288,000 millones de pesos menos en el gasto de capital este año respecto al anterior. Y pues miren, aquí es muy claro lo que pasó, ¿no? El gasto se infló en los años anteriores para ganar la elección y ahora están recortando todo lo que pueden y esto va a ser pues en detrimento del futuro. Ahora, si lo que están haciendo aquí es dejar de gastar en refinerías que no necesitamos, pues es buena noticia, pero desafortunadamente aquí también hay muchos temas de carreteras, de caminos, de hospitales y otro tipo de cosas que son los que se están viendo afectados en esta caída. Y por otro lado, en la deuda pública, pues tenemos malas noticias porque pues alcanzó un saldo de 18.953 billones de pesos, que ya en dólares, expresada en dólares, ya es más de $1 trillion. 1 billón en castellano de dólares es la deuda pública, que en esta siguiente gráfica podemos ver cómo ha venido creciendo. Aumentó en 450,000 millones de dólares desde que empezó el sexenio de AMLO y es un crecimiento del 80% en la deuda expresada en dólares. Y vean cómo en lo que va de este año, este último tramito, pues ha venido creciendo muy fuerte el endeudamiento. Por cierto, este monto de $1 trillion alcanzaría para construir algo así como 1.580.000 casas como la que tiene Noroña en Tepoztlán. Entonces imagínense cuánta gente se podría beneficiar. El caso es que son niveles de deuda muy importantes, que es algo que pesa sobre la economía y sobre las generaciones futuras, y aunque siempre se mide respecto al PIB, pues ya más del 50% del PIB, aunque otros países están peor, implica que tenemos que trabajar pues más de la mitad del año para pagar lo que debemos, ¿no? Si lo tuviéramos que pagar en un solo pago, en un solo año. Entonces son niveles de deuda elevados y sigue creciendo. Un par de notas del entorno global para no dejarlas pasar. Se está realizando en China una reunión en donde el líder chino Xi Jinping recibió por un lado al líder de la India, Indira Modi, que pues están diciendo que ellos son aliados más que competidores, y también está recibiendo al señor Putin en visita oficial y pues están tratando con ello de construir esta especie de alianza para contrarrestar la influencia occidental, sobre todo porque Estados Unidos con Trump a la cabeza pues ha generado una serie de medidas. Hay que recordar que a la India le puso aranceles de más del 50%. Esto me parece muy desafortunado para Estados Unidos y para el mundo occidental. Se ve difícil que este tipo de alianzas más adelante puedan prosperar por los diferentes intereses que tienen cada uno de los líderes
de estos países, pero como quiera que sea es algo que hay que notar porque inclusive tiene implicaciones históricas. Y en otra nota que pues les habíamos comentado la semana pasada, sigue el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos cerca de Venezuela. Ahora se une otro barco más importante, el USS Lake Erie, al despliegue que se está haciendo frente a las costas de Venezuela. No ha pasado todavía nada que pueda observarse, algunos decomisos de droga, pero pues en cualquier momento podría haber algún tipo de acción que pues cambie el panorama para Venezuela y para la región, y es algo que pues a todos nos tiene pendientes. Para la semana que inicia vamos a tener bastante información en México. Comenzamos el lunes con las cifras de remesas familiares del mes de julio. Tendremos también los resultados de la encuesta de Banjico de expectativas, a ver cómo ven los analistas el entorno económico. Sale también el indicador IMEF. El miércoles veremos la confianza del consumidor del mes de agosto, que no es de los indicadores más relevantes, pero lo ponemos en el calendario. Luego el jueves tendremos las cifras mensuales de inversión fija bruta y consumo privado interior del mes de junio. Aquí sí habrá que ver cómo vienen estos datos. Y el viernes terminamos con la encuesta de Citi. En Estados Unidos vamos a ver el Beige Book de la Reserva Federal, a ver si tiene alguna sorpresa. Pero sobre todo el viernes terminamos con el reporte de empleo del mes de agosto, a ver qué está pasando con el mercado laboral, que es otro de los indicadores que la Fed sigue con mucha atención, la Fed y los mercados. Entonces ya veremos cómo viene. Y vamos a ver cómo reaccionan los mercados al empezar el mes de septiembre a esta decisión de la Corte de pues pronunciarse por la ilegalidad de los aranceles que está imponiendo Trump. Vamos a ver qué es lo que hace Trump. Puede ser una semana también bastante movida, entonces habrá que estar pendientes, siguiendo los acontecimientos y preparados. Y con esto terminamos este programa número 428 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.